Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Hispana de Restauración. Vamos a empezar nuestra escuela dominical. Y si, para los que se pueden poner de pie, si se pueden poner de pie para poner esta escuela dominical en las manos de Dios. Jehová Dios, tú que eres un Dios tan amoroso, Señor, yo vengo a ti humildemente para pedirte sabiduría para poder enseñar este estudio, Señor, que sea de edificación para los hermanos, Señor, que nos redarguya, Señor, que nos dé las ganas, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, que cuando tú nos interrumpes y nos guías y nos das otro propósito, que podamos entender, Señor, que tú tienes algo mejor para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma manera, Señor, que podamos aprender cada día de tu palabra, Señor, y que podamos aplicar esa preciosa palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que podamos predicar esa palabra preciosa y llevar ese plan de salvación a otras personas como tú nos mandas, Señor. Y todo esto te lo pido por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y el tema de hoy se llama Cuando un tiempo de inactividad te frena. Busquen su libro en la página 101. Y el hermano Manrique puso la agenda allí, por favor, cuando devuelva el libro, saque la agenda y quédese con la agenda. Y que usted utilice el tiempo de inactividad cuando usted está haciendo algo que está esperando, porque todos tenemos que hacer... lamentablemente, ¿verdad? A veces tenemos que hacer fila en un supermercado, a veces tenemos que esperar en una sala del doctor, del dentista, a veces tenemos que estar esperando por resultados. Y ese tiempo, ¿cómo lo utilizamos? ¿De qué mejor manera podemos utilizar ese tiempo de espera? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo podemos sacarle provecho cuando estamos esperando y cuando estamos en ese tiempo de inactividad que nos frena? Un voluntario para leer Hechos 1, 4 al 8. Oh. ¿Alguien que? Amén, hermano. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les digo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Y para nota de ustedes, Hechos es el segundo volumen que relata Lucas sobre la muerte, resurrección y lo que es el comienzo de la expansión de la iglesia sobre el Imperio Romano. Pero necesitamos saber esto, ¿por qué? Porque ahora en el versículo 4 vamos a escudriñar, que es lo que nos dice la Biblia, que escudriñemos la Escritura. Vamos a escudriñar cada versículo uno por uno. Y aquí en el versículo 4, Jesús lo que está diciendo es, les está ordenando a los discípulos, les está hablando a los discípulos y dice: no salgan de Jerusalén, quédense allí, sino que esperen la promesa del Padre que les hizo en Joel 2:28. Y busquen en su Biblia, que no está aquí, busquen Joel 2:28. Alguien que quiera leer Joel 2:28, el primero que lo tenga. Joel 2:28, ¿quién lo tiene? 2:28. 2:28, sí. Amén. Amén.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, esto es una promesa hecha que Jesús le revela que el Espíritu Santo vendría como consolador para estar con ellos siempre. Y esto viene desde antes que se había hecho esa promesa, ¿verdad? Entonces, en el versículo 5 vemos que Juan el Bautista bautiza con agua, pero Jesús los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y quiero darles un dato interesante, porque Jesús bautiza a los apóstoles, pero este es un evento exclusivo a los discípulos. Después de esto, la Biblia dice que el don del Espíritu Santo es dado bajo el arrepentimiento y la fe. No que Jesús va a bautizar a nadie, ¿ok? Esto fue simplemente para los discípulos. Después de esto, nosotros recibimos el Espíritu Santo por arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, por la fe, nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y entonces recibimos el Espíritu Santo. Amén. ¿Entendieron ese detalle diferente? Los discípulos le preguntan que si Él va a restaurar Israel, porque la promesa, que si seguimos leyendo Joel 2:28, si leemos tú leíste el 28, right? María, ¿todavía lo tienes? Lee del 29 al 32, para que puedan entender. Amén. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado. Esta es la promesa del fin de los tiempos, ¿verdad? Y entonces los discípulos piensan que ya llegó el final. Ellos van a recibir el Espíritu Santo y esto es el final, y que ellos van a ser liberados del dominio romano. Eso es lo que ellos piensan en su mente, que es lo que está pasando. Nosotros aquí vamos a recibir el Espíritu Santo y Jesucristo nos va a liberar del dominio romano, pensando en la promesa de Joel 2:28. Pero eso no era lo que Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo lo que le estaba era dejando el Consolador para que predicaran el Evangelio, ¿verdad? Pero Jesús les redirige la atención a los discípulos y les dice: no se trata de restaurar el reino, sino cómo ustedes deben actuar ahora. No es como ustedes van a hacer, no es como ustedes piensan. Lo que les estoy diciendo es que ustedes van a actuar de esta manera. Y esto enseña a confiar, ¿verdad?, en los planes de Dios, sin obsesionarse en el calendario, porque nosotros no sabemos cuándo Dios va a venir. Si nosotros supiéramos cuándo Dios viene, la segunda venida, Señor, la gente estuviera, bailando bachata y el día anterior se convierte. Así que, lamentablemente, por eso Dios, sabio, ¿verdad?, dijo: solamente yo sé cuándo van a pasar las cosas. Y en el versículo 7 dice, Jesús responde que los tiempos y las sazones no estamos hablando de condimentos. Sazones lo que quiere decir es, en griegos, es kairos. Se está hablando de épocas, de secuencias. Le pertenecen solo a Dios.
Quiere decir que los acontecimientos están bajo la autoridad del Padre, que solo Dios sabe cuándo van a pasar las cosas. Solo Dios sabe cuándo viene la segunda venida, cuándo es el fin del mundo. Solo Dios tiene el control. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ok. Y en el versículo 8 dice: recibiréis poder para cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiráis poder. Si miramos el griego, viene del griego dunamis, lo que quiere decir es fuerza activa, capacidad sobrenatural. Y este poder no era para dominio, sino para ser testigos fieles. Los discípulos iban a ser testigos fieles. Y fíjense que cuando estamos hablando, cuando Jesús le habla de sitios en específico, bien interesante, porque Jerusalén representa lo que es inmediato, lo que ellos estaban. Ellos vivían en Jerusalén. Eso significaba que iban a predicar ahí mismo. Es lo inmediato. Cuando están hablando de Judea y Samaria, quiere decir que ellos van a predicar donde eran despreciados. Porque no sé si se acuerdan que Samaria era una ciudad donde era despreciada. Lo que le está diciendo es que tienen que ir a predicar donde es lo incómodo. A veces tenemos que salir de ese círculo donde estamos cómodos. A veces tenemos que predicar a gente que no queremos, pero tenemos que llevarle el plan de salvación a todo el mundo. Nosotros no podemos escoger a quién le vamos a hablar. Y hasta lo último de la tierra, o sea, sin fronteras, a todo el mundo globalmente. Hay que predicarle a todo el mundo. Si uno tiene la facilidad de irse de un viaje, aprovecha y predica también, ¿verdad? Y verdad, la aplicación, verdad, es que a veces, como los discípulos, nosotros tenemos que esperar con propósito, tenemos que prepararnos espiritualmente antes de actuar. A veces hay que enfocarnos, ¿verdad?, en lo que Dios nos quiere revelar. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos transforma. Sé testigo de tu Jerusalén, de tu hogar, de tu iglesia, de tu oficina si trabajas, y desde allí lleva el plan de salvación. Eso es lo que podemos absorber de estos versículos. Hechos 1, 12 al 14. ¿Quién quiere leerlo? ¿Un voluntario, una voluntaria? Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Y de aquí vamos a obtener tres puntos. Pero Jesús ya entró, aquí en este punto ya Jesús entró en la eternidad, ya regresó al cielo. Y fíjense que hay un dato curioso, que él asciende desde el monte del Olivar. Y el monte del Olivar estaba de camino de reposo de Jerusalén, y según la tradición era la distancia que se podía caminar en el sábado sin violar el mandamiento de santificar el séptimo día. Y yo encontré eso, yo dije, Dios mío, Dios hace las cosas tan perfectas. Así que a este punto Dios pues fue coronado como Rey de Reyes, como gran sumo sacerdote, y nos da acceso a nosotros, al Padre. Lo otro curioso aquí que quiero que antes de discutir,
es que el aposento alto era una sala grande en la parte superior de la casa. Y en este versículo, los que han estudiado, ¿verdad?, la Biblia, dice que en este caso cabían 120 personas. Imagínense, debía ser la casa bastante grande. Y posiblemente fue donde el mismo sitio, bueno, en este caso pudo haber sido el techo o pudo haber sido el piso superior. Pero dicen que creen que sí es el mismo sitio donde Jesús tuvo la última cena. ¿Y qué podemos adquirir de estos versículos? Y tenemos 3 puntos. Y es una obediencia activa. Porque aquí los discípulos, fíjense que ellos no se dispersaron. Los discípulos estuvieron juntos todo el tiempo. Ellos vuelven a Jerusalén como Jesús les mandó. Ellos esperan pasivamente, perdónenme, no pasivamente, o sea, ellos no se cruzan de brazos. Ellos, al contrario, lo que hacen es que se ponen en oración constantemente. Ellos se están preparando espiritualmente. Punto para nosotros. ¿Qué hacemos mientras nosotros estamos esperando en una oficina de médico? Mientras estamos en una sala de algo. Tenemos acceso al teléfono. Buscamos un versículo de la Biblia. Oramos en silencio. Un tips, ¿verdad? Podemos estudiar algo. También el segundo punto es unidad en diversidad. Unánime, ¿verdad? Implica un acuerdo profundo, no solo estar físicamente, porque si simplemente aquí estaban las mujeres, las familiares de Jesús, aquí hubo algo que se rompió lo que es las barreras sociales y familiares. Aquí estaban todo el mundo, no importaba quién fuera, si era rico, pobre, si era blanco, de color, chino, bueno, en aquel entonces no era chino, pero lo que les quiero decir es que no había barreras sociales. Aquí estaban todos unidos, no había esa diversidad. Y esto era una preparación para el Pentecostés. Este momento es lo que antecede la llegada del Espíritu Santo, y la oración constante era algo que, ¿verdad?, que cambió el ambiente, ¿verdad?, para el derramamiento divino. Y aquí obviamente lo que nos dice en los versículos es que tenemos que obedecer, aunque no sepamos el plan de Dios, aunque nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios para nosotros, aunque no podamos entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas, uno tiene que obedecer. A veces uno no sabe por qué Dios está actuando de esa manera. A veces, como hemos explicado en estos últimos, clases, a veces Dios nos redirige el paso a otras cosas, pero siempre es algo mejor. Siempre es algo mejor, ¿verdad? Y los discípulos siguieron las instrucciones. Así que nosotros debemos seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué más? Si no seguimos y obedecemos a Dios, yo creo que estamos mal. Y lo otro es que a veces uno debe, es edificante reunirse, buscar sitios, espacios para oración. Y a veces cuando uno en la misma casa de uno, a veces uno puede buscar un espacio y dedicarlo para oración, qué sé yo, un cuartito que uno tenga, ¿no? Yo voy a dedicar este sitio o esta oficina, yo quiero este sitio para conversar con Dios, porque la oración es eso, la oración es conversar con Dios. Y lo más bonito es que mientras tú más conversas con Dios, esa relación crece. Imagínense una relación de madre-hijo, de pareja. Mientras más tú conoces la persona, sé los gustos, sé lo que le gusta, ya sé lo que le gusta de comer, ¿verdad que es más agradable la relación? Así mismo es con Dios.
Yo sé lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo lo obedezca. Yo sé qué es lo que Dios quiere que Él haga. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Déjame obedecerlo. ¿Por qué? Porque voy a ser bendecida o bendecido. Amén. Así que, obediencia. Hechos 2, del 4 al 1. Del 1 al 4. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Y aquí nos describe el momento en que el Espíritu Santo, ¿verdad?, desciende sobre los discípulos en el Pentecostés, lo que es marcando el nacimiento de la iglesia, el inicio de la misión de ellos predicar el Evangelio, y este es el cumplimiento de la promesa que leímos antes y que acabamos de leer, ¿verdad? Y sí, vamos a esculcar un poquito porque no quiero que se me confundan aquí, porque esto del hablar en lenguas es algo que ha sido bastante debatido, ¿verdad? Y vamos a aclararlo. Cuando llega el día de Pentecostés, ¿verdad?, estaban todos juntos, ¿verdad? Y que esto era una fiesta, el Pentecostés era una fiesta judía. Y en el Antiguo Testamento se celebraba al final de la cosecha de los cereales y se conocía como la fiesta de la semana y día de las primicias. En el Nuevo Testamento, el día del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, que era en mayo o junio. Aquí los discípulos estaban reunidos en obediencia esperando la promesa del Espíritu Santo junto con alrededor de 120 creyentes. Acuérdense que estaban en un sitio que cabían 120 personas y todos estaban juntos, unánimes, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo, ¿verdad? Y aquí el sonido lo que está representando es el poderío de Dios, ¿verdad? Esto no es simplemente una manifestación audible que se llenó toda la casa. Y que le aparecieron lenguas repartidas como fuego. El fuego lo que representa es purificación, poder, presencia divina. Las lenguas se posan sobre cada uno de ellos, indicando que el Espíritu se derrama en forma personal. Pero aquí viene lo bueno. Cuando se llenan del Espíritu Santo, ellos se transforman a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y el hablar en lenguas era para que ellos llevaran el mensaje de Dios a todas las naciones. Y no eran lenguas inventadas, sino idiomas entendidos por los oyentes. Eran entendibles, se podían entender. No eran lo que eras. Si leemos Hechos 2 al 6 y 8 podrán entender que eran lenguas entendibles. Dios lo que le estaba era preparando el terreno a expandir la predicación. Dios lo que quería era que su mensaje se expandiera, que los discípulos tuvieran ese tarea de predicar. Ellos eran los ¿cómo se llama? Los líderes, ¿verdad?, que iban a llevar ese mensaje. Y ese día se derrama, en el Pentecostés se derrama para que mucha más gente pueda llevar el Evangelio, porque imagínense 12 personas nada más llevando el Evangelio. Nunca acabarían. Ellos tenían que ser más gente que llevaran el Evangelio para poder alcanzar más almas, más gente. Y es una cadena. Uno le predica a otro, el otro se llena del Espíritu Santo, acepta a Jesucristo,
si lo recibe de corazón, quiere servirle y va a seguir su legado. Y siguen así, eventualmente, más servidores de Cristo siguen naciendo, ¿verdad? Y el cumplimiento profético que venía desde Joel 2:28, donde se había anunciado que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre toda la carne, se cumplió en este instante donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Aquí se inicia lo que es la iglesia, este evento, lo que marca el nacimiento oficial de la comunidad cristiana con poder para testificar. Esto es el significado espiritual. Y estaban unidos, ¿verdad? Espiritualmente, se manifiestan de diferentes formas y eran capacitados individualmente, ¿verdad? Y cada uno fue llamado individual, cada uno fue a predicar individualmente. Y Dios lo que busca de nosotros es que la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifieste en nosotros en una forma de obediencia. Dios nos capacita para nosotros, para la misión. No simplemente para leer una Biblia, para entender. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que haya gente que le sirva de corazón. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos transforma, nos guía, nos dice cómo hablar, nos dice cómo debemos actuar, nos dice qué estamos haciendo mal, qué no estamos haciendo incorrecto. Y no sé, alguien me preguntó, me dijo los otros días, yo estaba predicando y alguien me dijo que cómo yo sabía si tenía el Espíritu Santo. Y yo le dije, bueno, cuando tú tienes paz en tu corazón, cuando tú tienes esa paz en ti, aunque Dios te sacude, ¿verdad? Pero cuando tú tienes esa paz, tú tienes el Espíritu Santo. Tú no tienes que brincar para tener el Espíritu Santo, al contrario, tú sientes esa paz interior. Tú tienes esa paz, Dios te da ese entendimiento cuando estás leyendo. Eso es algo precioso, que tú lees y abres la Biblia y tú entiendes. Eso es el Espíritu Santo, que está ahí obrando en tu vida. Y Dios habla en todos los idiomas. Dios está en todas las escrituras porque el Evangelio es para todas las culturas. El Espíritu rompe barreras, lo que son lingüísticas, idiomas, ¿verdad? Y sociales. No importa si tú eres pobre, rico, si tienes millones o no tienes millones. Dios quiere que nosotros le hablemos a cada persona del Evangelio. Y por conclusión, concéntrense en las escrituras, ¿verdad? Mediten en la palabra diariamente. Es lo mejor, ¿verdad? Ese tiempo donde nosotros estamos esperando, donde nosotros estamos inactivos, donde no estamos haciendo nada. Vamos a leer las escrituras, vamos a meditar en la palabra de Dios. Concéntrese en Cristo. Cuando tenga que esperar, medite en Cristo. ¿Qué Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Qué puedo hacer para servirte mejor? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Qué tengo que reparar? Autoanalícese, reflexione. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces, si usted quiere crecer espiritualmente y tiene dudas o no sabe cómo, mire, pida ayuda a otros líderes. Crea un grupo en la iglesia. Pida ayuda a otros líderes que le ayude a crecer espiritualmente, porque lo más bonito en una iglesia es que todos crezcan espiritualmente. Nosotros no queremos que se queden como niños, nosotros queremos que todo el mundo eventualmente pase aquí de clase y enseñe. Ese es el fin de una iglesia, capacitar a todo el mundo para que pueda seguir el evangelio expandiéndose. El fin debe ser el fin de cada iglesia, que todo el mundo se capacite para servir, para que el evangelio pueda seguir creciendo. No que vengan aquí a sentarse oyéndose todo el tiempo. Queremos servir a Dios de corazón.
Dios le va a tocar el corazón a usted eventualmente, ¿verdad? Eso no va a ser de un día para otro, pero Dios le va a tocar el corazón y le va a decir un día. No necesariamente tiene que venir aquí a enseñar, pero Dios lo puede capacitar para tocar. Quizás Camilita dice, ay, yo no quiero tocar piano hoy, no quiero, yo solamente quiero cantar. Y quizás el hermano Nidia dice, ay, yo voy a aprender piano. Camila, enséñame que yo voy a aprender. Y Camila le enseña. Amén. Dios nos puede capacitar, pero también usted tiene que poner un poquito de su parte. Amén. Si se pueden poner de pie para despedirnos aquí, despedirnos momentáneamente de la escuela dominical, ¿verdad? Después de esto tenemos obviamente cafecito. Jehová Dios, tú que eres un Dios tan amoroso, tan maravilloso, Señor, yo vengo aquí para darte gracias por este estudio, Señor, por enseñarnos, Señor, tu palabra, Señor, por enseñarnos lo que tú quieres decirnos, Señor. Que este Espíritu Santo que obra, que esté en nosotros, Señor, nos redarguye, nos enseña, nos guía, Señor. Que tú quieres que nosotros te sirvamos de corazón, Señor, y expandamos tu evangelio a otros, Señor. Hemos aprendido, Señor, que no nos podemos estar quietos, Señor, que debemos aprovechar el tiempo donde estamos inactivos esperando, Señor, meditar en tu palabra, Señor, que debemos no perder el tiempo, Señor, sino aprovecharlo con las cosas gloriosas de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, Señor, que tú nos has brindado hoy, por esta oportunidad, Señor. Y te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a los que están aquí, Señor, y a los que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Y todo esto te lo pido por el nombre de tu Jesucristo. Amén.